tal amigos? Bienvenidos a Javerín Tovim. Javerín Tovim en hebreo quiere decir buenos amigos. Y somos justamente eso, un grupo de amigos que hacemos todas las semanas una reflexión de la palabra del Señor a través de las raíces hebreas. El título de la temática de hoy la denominamos Linaje Real. ¿Y por qué nos vamos a hacer referencia a este tema? Bueno, yo recuerdo que hace unos años conocí a una mujer judío mesiánica, una mujer que vivía en Costa Rica, que hacía poco tiempo se había divorciado de su esposo. Y ella estaba realmente muy mal anímicamente. Estaba tomando una identidad que no era la que tenía que asumir. Ella decía, yo soy divorciada, entonces mi vida no tiene demasiado valor, para ella el matrimonio tenía mucha importancia. Y recuerdo que le cité un pasaje donde hablaba que nosotros como hijos de Dios somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor para su gloria. Y el efecto que tuvo en ella este pasaje fue automático. Lo vamos a leer a continuación. Si me acompañan a 1 de Pedro 2.9, el pasaje dice lo siguiente, titulado el capítulo El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, es fundamental que nosotros tomemos en cuenta cuál es la verdadera identidad que el Señor nos dio. Como hijos de Dios, somos príncipes y las mujeres princesas de Adonai. Adonai en hebreo quiere decir mi Señor. Y esa es la identidad que tenemos que asumir, no la que el enemigo nos quiere hacer creer. Muchas veces tomando cuestiones que tienen que ver con haber dañado nuestro pasado, cuestiones que tienen que ver con dañar exactamente quiénes somos realmente en Dios. Vamos a ir ahora, si me acompañan, a un pasaje que está en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 3. Ahora a continuación lo vamos a leer para citarlo. Y dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este pasaje? Que no tenemos que crearnos más de lo que somos, pero tampoco menos. Tenemos que tener una autoestima sana, ¿sí? Entonces, sobre todo frente al enemigo, que nos quiere hacer creer que somos mucho menos de lo que realmente valemos. Si nosotros vamos a tomar, por ejemplo, el lugar que el Señor le dio al animal que representaba al enemigo, sobre todo en el antiguo pacto, también en el nuevo, era la serpiente. Y la serpiente fue condenada a arrastrarse en el polvo. Si nosotros tomamos lo que es el hombre, que es la creación del Señor, que escogió para mostrar su poder, para mostrar su gloria, para que se enseñoree de todos los animales, él está por encima de la serpiente. Entonces, ese es el lugar de autoridad que nos fue dada por Dios. Somos príncipes y princesas del Señor. Somos real sacerdocio. Somos linaje real. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra identidad en el Señor no tiene que estar condicionada ni por nuestra condición justamente social o educativa o económica, ni ningún tipo de estatus. Cuando Yeshua, Jesús, murió por nosotros, Él nos dio la identidad, perdonando nuestros pecados, de hijos de Dios. Por lo tanto, pertenecemos a la realeza. Esa es nuestra herencia. Somos coherederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Les pido ahora que me acompañen a otros pasajes. En este caso, vamos a ir al libro de Filipenses. En el capítulo 4 vamos a leer los versículos 12 y 13. Y acá vamos a tomar algo que decía el apóstol Pablo, de la siguiente manera. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así
para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Yeshua, en Jesús, el Mesías que me fortalece. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? Que su condición de hijo de Dios no dependía de lo que él podía tener en el bolsillo o no, de si él pasaba hambre o vivía en una etapa de abundancia. Eso no tenía nada que ver con su condición del linaje real que le había sido otorgado. El apóstol Pablo tenía muy en claro que más allá de toda circunstancia, de que viva en abundancia o en pobreza, él era un escogido del Señor. Y lo vamos a observar ahora en un pasaje que está en el libro de Hechos. Les pido si me pueden acompañar. Vamos a leer, en este caso, en el capítulo 9, en el verso 15. ¿Cuál era la misión de Pablo, el apóstol Pablo o el rabino conocido como Saulo? En el verso 15, la palabra dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Quiero que notemos aquí un detalle importante. El Señor lo está llamando también a estar frente a reyes. Cuando yo me tengo que presentar ante un rey, tengo que ir de la manera acorde a lo que es esa situación. Si, por ejemplo, yo tengo que presentarme en una mesa examinadora de la facultad, ante un jurado que me va a evaluar por un examen o por una tesis, tengo que presentarme de la manera correcta, acorde a la circunstancia que voy a pasar. Entonces, si el Señor le está prometiendo a Pablo, y esa misma promesa es para todos nosotros que somos reyes y sacerdotes, dice la palabra, que nos va a poner ante reyes, tenemos que estar acorde a la circunstancia. Y esa autoridad ya nos fue dada cuando fuimos aceptados como hijos del Señor. Quiero contarles acá otra anécdota que me pasó hace unos años, que fue para mí una gran enseñanza. Yo conocí a un chico de uno de los barrios donde viví, acá en la capital federal en Buenos Aires, que les decíamos Manolo, él se llamaba Emanuel de Angelis, debía tener unos 12, 13 años, un chico que jugaba muy bien al fútbol. Ustedes saben que aquí en la Argentina es muy popular el deporte del fútbol. Y este chico había jugado en River y también en Excursionistas. Me hice amigo de la familia y un día el padre de Manolo, como le decíamos, me invita a ver uno de los partidos. Entonces, cuando íbamos en el auto, este hombre me acuerdo que tenía una marroquinería, trabajaba con el cuero, y tenía un auto que en ese momento era un Fitito, ¿sí? Un auto muy simple, muy sencillo, muy humilde. Y se les cruza al lado otro auto mucho más grande, mucho más imponente, mucho más caro. Y me acuerdo que se enojó mucho, le dijo de todo al conductor de ese auto. Y yo por dentro decía, ¿cómo se anima, ¿no? En una condición tan humilde. Sin embargo, no digo obviamente que hay que pelearse con nadie, pero para mí esa fue una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque entendí que no importa la condición que uno tiene, si es económica, social o la que sea, uno tiene que hacerse valer, porque si encima somos hijos de Dios, se nos ha dado una identidad de reyes y sacerdotes. Como dice el título de esta enseñanza de hoy, de esta reflexión, somos linaje real. Entonces, si el Señor nos dio autoridad para ser linaje real, tenemos que defenderla. Vamos a ir entonces un poco a lo que son las conclusiones del día de hoy. Primero, tener en cuenta que somos linaje real, como acabamos de mencionar. Somos hijos e hijas del rey. Somos coherederos del reino. Segundo, tener en cuenta que debemos tomar una autoestima sana. No creernos más de lo que somos, como dice la palabra, no tener mayor concepto de sí mismo de que uno debe tener, pero tampoco menor. Luego, nuestra identidad no depende de las condiciones externas, no depende de los factores como pueden ser condiciones socioeconómicas o otro tipo de factores, y sí depende de haber sido adoptados como hijos del Señor. Y por último, como le pasó al apóstol Pablo, fue llamado un instrumento escogido. Eso somos nosotros. Somos instrumentos escogidos por el Señor. Primero, para que sean transformadas nuestras vidas y para luego ser utilizados para afectar y transformar la vida de terceros. Espero, amigos, que hayan disfrutado de la reflexión de hoy.
tanto como nosotros el compartirla con todos ustedes, y como todas las semanas nos despedimos entonces con un cordial shalom.